Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Sean ustedes bienvenidos al estudio bíblico. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y estamos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 5. Vamos a levantar una oración del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre bueno, Padre santo, Dios de amor y de misericordia infinita, continuamos en tu santa, poderosa y bendita presencia, Señor. Si en algo te hemos ofendido, te pedimos, Dios todopoderoso y omnipotente, que nos limpies una vez más de todas aquellas cosas que hagamos cometido contra usted o contra nuestro prójimo. Límpianos, Señor, de todo aquello que a ti no te agrada, pues queremos estar en tu presencia con corazones contritos y humillados, que sabemos que usted no despreciará, Padre Celestial. Le pedimos al Espíritu Santo que tome control de todo lo que nos va a decir aquí en este lugar. He aquí, Señor, que soy un instrumento en tus manos. Haz conmigo conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer entonces este Evangelio según San Juan. Antifonalmente vamos a leer el capítulo 5. Yo leo uno y ustedes leen otro. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio el Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz.
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y le dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a su escrito, ¿cómo creéis a mis palabras? Palabra de Dios. Tu palabra es bendita, Señor, y no retornará atrás vacía, sino que dará el mensaje a cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Ok, comencemos entonces, pues, por el comienzo. Comenzando. Dice la palabra del Señor, ¿cierto? En esta parte que estamos leyendo, ¿cierto? Del Evangelio según San Juan, del paralítico de Betesda, ¿cierto? Pero echamos un poquito de recuento porque de lo que venimos leyendo. Y como es un estudio, pues ¿qué no se les quedó claro? Todo, porque si no volvemos a empezar, no hay problema. Y así vamos tomando cada quien un poquito y un poquito de lo que hay. ¿Cómo comenzó el Evangelio según San Juan? Y el Verbo se hizo Carne. y habitó entre nosotros, ¿cierto? Y entonces luego comenzó ¿cómo comenzó? En el principio era el verbo Sí, y entonces después de que sucedió esas cosas, vino Juan el Bautista, ¿cierto? Y después entonces que Juan el Bautista hizo lo que tenía que hacer, que le hicieron las preguntas: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? No soy, ¿cierto? Contestó él. Y entonces luego el Señor Jesucristo comenzó, ¿qué cosa? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo después? su ministerio. Ajá, en su ministerio. ¿Y cuál fue el milagro que hizo primeramente? Convirtió el agua en vino, ¿cierto? Entonces allí fue su primer milagro. Y ese milagro pues tiene mucho que ver, ¿cierto?, con el desarrollo de este evangelio. Y luego, ¿cuál fue el segundo milagro? O sea, o lo segundo que él hizo. ¿Qué pasó? En el capítulo 3. Es famoso, ¿cierto? Tenemos estuvimos un tiempo bregando en el capítulo 3, ¿cierto? Y sí, y enfatizamos en Juan 3, 16. Juan 3:16, ¿cierto? Y entonces, De tal manera me gusta el mundo que Dios... sí, y entonces vemos cómo esta persona, ¿cierto? Muy religioso, sí, por cierto, muy religioso, Nicodemo, pertenecía a Sanedrín y era maestro, era un rabí también, ¿cierto? Era un maestro, y entonces él explicaba cosas, pero explicaba cosas que no entendía, o sea, que eran demasiado profundas para él.
Entonces el Señor le dice, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Es necesario nacer de nuevo. Eso le dice el Señor ahora mismo aquí a este mundo. Te es necesario nacer de nuevo, al mundo entero, a todo aquel que quiere entrar en las cosas de Dios, ¿cierto? En el nuevo orden mundial, en el nuevo mundo, en la nueva organización de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo era que le decía el Señor que tenía que nacer de qué? Del agua y del Espíritu, ¿cierto? Y entonces luego le da la explicación a este rabí, ¿cierto? Que era Nicodemo, y él se quedó callado y entendió muchas cosas. Después, pues, él fue un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Después, ¿qué pasó? En el 4, lo que enfatizamos, la mujer samaritana. También esta mujer también tenía un enredo en su mente. Estaba bien enredada en su conocimiento referente, ¿cierto? Que solamente adoraban a Dios en el templo. Sí, estaban equivocados referente a lo que era adorar, lo que era seguir a Dios, lo que era ser fiel a Dios, al igual que Nicodemo. Pero el Señor les estaba hablando cosas que el nacer de nuevo era espiritual. Y a la mujer de no tener sed también era ¿qué? Espiritual, ¿cierto? Entonces ella, dame a beber de esa agua. Pero siempre están buscando que las cosas que materiales. Quería agua, pero agua material. Nicodemo quería nacer de nuevo, pero en carne. Entonces, esas son las cosas que Dios va acomodando, ¿cierto? Y el escritor del Evangelio, entonces, nos lo escribe para que nosotros tengamos un orden de cómo debemos de empezar las cosas que son divinas, las cosas que son celestiales. El Dios que era invisible se hizo carne, se hizo hombre y habitó y moró entre nosotros. Entonces, ese Dios que se hizo hombre, porque era espíritu, ahora nos está enseñando a nosotros cosas que espirituales, ¿cierto? Cosas que el hombre no tenía conocimiento de ello, porque de lo que no tenemos conocimiento no hablamos. El Señor dice, si les estoy hablando de las cosas que son materiales, ¿cómo les voy a explicar las celestiales? ¿Cómo van a entender las cosas celestiales? Entonces, para poder explicar hoy en día a las personas sobre las cosas celestiales, ¿cierto? Tenemos que introducirlos en sus cosas materiales. A Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y a la mujer, el agua de la vida eterna, ¿cierto? El agua que salta para vida eterna. Pero no entendían. Después, entonces, con la explicación que le da el Señor, estas personas agarran a elevar su mente. ¿A qué plano? Al plano espiritual. Entonces ya no están pensando en la carne, sino que hay otra manera de vida, hay otra forma de vida, la cual Jesucristo hasta el día de hoy nos sigue a la gente en el mundo explicando para que nosotros podamos llegar, ¿cierto?, a esa elevación que es la elevación espiritual, ¿cierto? Porque todo lo terrenal, ¿qué pasa? Perece, se va a acabar, se va a terminar. Entonces, todo tiene un fin, pero las cosas espirituales saltan para vida eterna. Entonces ya la mujer entendió, eso sale. Entonces la mujer hace su diálogo allí, su defensa y todo lo que es. Y entonces, pero el Señor, cuando ya llega a su término de la conversación, ella le habla del Mesías y entonces el Señor le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Okay? Entonces ya estas cosas totalmente cambiaron para ella. Sus pensamientos, sus ideas y todas sus cosas. No sabemos qué más siguió haciendo la mujer, pero 100% siguió a Cristo. Eso es indudable. Nicodemo 100% siguió a Cristo. Es indescartable estas cosas. ¿Hemos entendido hasta allí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Algo que agregar? Es el estudio, ¿no? El maestro siempre quiere que el alumno lo supere. Tiene una pregunta. ¿Cómo no? No hay Sí. ¿Son los cuántos años empezó su ministerio entonces? A los 30, sí, ¿no? Ya, a los 30 años, ¿cierto? Y 3 años estuvo predicando, estuvo muchas fiestas, ¿cierto? Y entonces él siempre tomaba ocasión en las fiestas para hacer que lo que era sombra de lo que había de venir, la gente entendiese que ya había llegado. O sea, ya era una realidad, ya no era una sombra, sino que era una realidad que el que había de venir había llegado ya.
Y entonces comenzó el Señor, ¿cierto? Y esta es una de las cosas. También tenemos, ¿cierto? Su poder. ¿Cómo demostró su poder? Mostrando lo que Él es en sí, su omnipresencia, su omnipotencia y su todopoderío. ¿Cómo lo mostró? Con los milagros. ¿Cuál milagro hizo? Que ya vimos. El agua en vino. El del centurión, su hijo. Ok, ¿cierto? Entonces Él le dijo, si no veis, ¿qué? No creeréis. Si no veis señales y prodigios, entonces no creeréis. Y le dijo al hombre, ¿cierto? Aquí vemos un hombre que comienza a levantar su fe. ¿Cierto? Le dice, ve, tu hijo vive. Porque prácticamente el muchacho ya estaba muerto. Sí. ¿Y qué es lo que la persona tiene que ejercer en ese momento? Fe. Fe. La persona tiene que creer. Si Dios lo dijo, usted lo cree. Si lo pone en duda, cierto, como dice Santiago, es como la ola del mar que van y vienen. Usted viene a pedirme algo a mí, pero cuando se va de aquí dice, ay, quién sabe, quizás, tal vez, no sé. No es posible. Yo no lo creo. A la gente de Dios le hace un milagro y lo primero que hacen es decir, no lo creo, no puede ser. Entonces, ¿para qué pide? Dale gracias. En vez de darle gracia, de arrodillarse, este hombre hizo eso y cuando fue y su hijo estaba sano, ¿qué pasó con su hogar? ¿Qué pasó con los que estaban con él? Y les preguntó a qué hora él comenzó a sentirse bien. Ok, sí, pero ¿qué pasó con esa gente? Creyó en Dios. Todos creyeron. En toda su casa. Creyeron en él y toda su casa. Entonces empezaba la multitud a crecer. Pero esta gente, esta multitud que estaba creciendo, ¿cierto? Tenían un respaldo, ¿cierto? De su fe acrecentándose, de su fe creciendo, de su fe cambiando sus mentes, de su fe cambiando, ¿cierto? Su manera que vivían anteriormente. Y entonces Jesús nos deja este evangelio para que hoy en día nosotros también sigamos predicando con esta apertura que tenemos que llevarle a las personas hoy en día. Porque las personas siguen todavía creyendo solamente en la carne, ¿no? O sea, las personas, antes de tener fe que Cristo lo va a sanar, pues busquemos al médico que está aquí, busquemos la medicina que está aquí, vamos más rápido por aquí, ¿cierto? Y las personas que son más, ¿cómo diríamos yo? Apartados de las cosas de Dios y apartados de la ciencia, pues buscan hasta hechicería y brujería. ¿O no? Sí. Ya, sí conocemos gente que van a casa de la señora de la esquina o la señora que vive allí, donde sea que viva, ¿cierto? Que ella sí sabe curar, que ella sí sabe. Y entonces toda esa ignorancia, ¿cierto? Nosotros tenemos hoy en día que trabajar en eso. Porque es ignorancia de las personas el no conocer a Cristo, el no conocer su poder. Y nosotros como iglesia estamos aquí para llevar ese evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. Cristo sana, salva, ¿cierto? Y da vida eterna. Y es por amor. No es por lo que usted hace, no es por sus obras, no es por lo que usted da, no es por quién es usted, sino por el amor y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nosotros hoy en día tenemos esa salvación y la vida eterna. Y ahí Él también dice, pasa el que no cree, ¿qué le pasa? Tenemos entendido hasta allí, si eso hasta el capítulo 4, lo que el Señor estaba haciendo, ¿cierto? Estaba dando ¿qué? Estaba dándose a conocer ¿qué? Su poder. De que Dios se había encarnado y se había hecho hombre. Ok, 100% hombre, 100% Dios. ¿No? Cuando el hombre le dice al otro, vete y tu hijo vive, está mostrando que es Dios, que es todo poder. Él no fue allá, pero ya lo sanó. Sí, pero él le dijo que él tenía fe cuando le dijo que él no se iba a sanar. Ese es del Mateo, del centurión. Sí, pero No quiero que vayas a mi casa, porque también tengo esta autoridad para decirles a mis soldados, ve y va, ve aquí, vienen. Pero casi tiene, tú sabes, tiene un perfil de la fe, de creer. Yo me basta con una palabra tuya y mi siervo sanará. Ya, basta tu palabra y mi siervo sanará. Todo el Señor que les dice, no he encontrado tanta fe aquí en Israel como este hombre. Ya. Eso es para que usted vea que mi gente está educada. Estamos aprendiendo bastante. Alabado sea Dios. ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos entonces con el estudio, ¿cierto? Y entonces estamos Juan capítulo 5 y estamos en el versículo 1. Voy a leerlo para ustedes. Voy a leer unos cuantos versículos para tomar, tú sabes, aquí ya. El 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, esto es bastante información lo que hay aquí. Primeramente, es cierto, después había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ok. Supuestamente, cierto, la fiesta que se estaba celebrando en ese momento era la fiesta de la Pascua. Que era la fiesta que se estaba celebrando. Y entonces, pues, muchos judíos venían de todas partes porque era una de las fiestas importantes, de las cuales se le exigía, cierto, a los judíos que participaran y que fueran, ¿dónde? ¿A la sinagoga? Al templo. Sí, pero la sinagoga había en todas partes, pero el templo era ese solamente el templo. Por eso cuando la mujer le dice, ustedes dicen que nosotros tenemos que adorar y los judíos que dicen que tiene que ser en el templo. En otra parte no, porque los samaritanos también tenían su templo para ir a adorar. Y ese templo pues ya tenía una historia que era una historia que no era muy buena. Era de los tiempos de Jezabel y Roboán y que hicieron todas esas cosas, y él se hizo también un altar para que fueran a adorar y fueran a sacrificar, para que la gente no se fuera para allá, pero eso fue tomado como un sacrilegio, como algo que no fue aceptado nunca por los hebreos. Entonces, pues ahora, pues todo el mundo, todos los judíos viviesen donde viviesen, pues era un día de la oportunidad de ir a visitar el templo. Y en eso Jesucristo pues también le toca que ir. Y una de las cosas que hacían en esa fiesta era que las personas tenían que llevar una ofrenda. En esa de la Pascua, la gente tenía que llevar una ofrenda. Y entonces, la ofrenda era pues una oveja, un cabrito, o el que tenía más, pues una vaquita, ¿cierto? Un ternerito. Y gente venía de muy lejos, eso lo explicamos hace tiempo, ¿cierto? Que estudiamos esto, gente venía de muy lejos. Y entonces pues tenían que traer la ofrenda. Y la ofrenda que pedían era una ofrenda como era la ofrenda que pedían. No debería tener ningún defecto. Exacto. No tenía que tener ningún defecto, ni estar amayugado, ni estar golpeado, ni estar sucio, ni nada de esas cosas, sino era una ofrenda, y una ofrenda era una ofrenda limpia para Dios. Y esta que dice aquí, ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Esto también es cierto que en Jerusalén, la puerta de las ovejas, era la puerta donde literalmente pasaban las ovejas. Pero no eran las ovejas, tú sabes, de los seres humanos, no, sino ovejas literalmente. Y eran las ovejas de ¿quiénes? ¿Los sacerdotes? De los del Sanedrín, de los sacerdotes, de los que vendía el templo. Y entonces allí cerca de esas puertas, pues había en hebreo, ¿cierto? Se llamaba el pórtico de Betesda. Ese era el que yo quería estar buscando. ¿Cómo es eso aquí? Betesda, número 2. Número de Betesda. Significa lugar de misericordia. ¿Okay? Eso significa Betesda, lugar de misericordia. Entonces, ese lugar de las ovejas era por donde pasaban las ovejas que la gente compraba para irlas a ofrecer en el templo. Y las ovejas que vendían eran del templo, de los sacerdotes, y eso era su business grande, ¿cierto? Y entonces, la gente venía y tal, ¿no? La mayoría traían plata, porque a los que traían las ovejas así todas mayugadas y todas, tú sabes, cansadas del camino y todas esas cosas, entonces no se las aceptaban y eran pues puestas a un lado. Y de todas maneras, si quería entrar con sacrificio, pues tenía que comprar una ovejita de las que vendía en el templo. Y esa es una de las cosas también que el Señor, ¿cierto? Se hace un látigo y los echa y les dice que la casa del Señor es una cueva de la llamada casa de oración, y ustedes la han hecho una casa de ¿qué? Sí, entonces, ¿por qué ellos hacían eso lo leímos, ¿cierto? Aquí, en Juan.
Todas estas cosas están orientándose, ¿cierto?, a algo grande que el Señor iba a hacer. Pero iba a hacer estas cosas para que la gente cambiara su manera de pensar, para que la gente empezara a cambiar su modo de vida que tenían en aquel tiempo. Sí, y entonces ya leímos, ¿cierto?, que esto todo tiene sus referencias. Ya estaba en la fiesta, y la fiesta era la fiesta, ¿cierto?, de la Pascua. Y en la Pascua todos tenían que llevar un sacrificio para entrar al templo, porque nadie puede llegar con las manos vacías, ¿cierto?, a la presencia del Señor. Eso lo dice la palabra de Dios. Y entonces todos llevaban, ¿cierto?, a esa fiesta de la Pascua, a ese sacrificio. Y entonces allí miramos, ¿cuándo murió el Señor Jesucristo? ¿En qué fiesta? La Pascua. Pero esta no. No. Esta fue un comienzo, Sí. ¿cierto? Y entonces Él tiene allí a una oveja. A una oveja que la gente no lo tomaba así desde ese punto de vista, como tampoco Nicodemo ni la mujer samaritana estaban pensando en ese sacrificio. ¿Cierto? Entonces el Señor no lo hace como un sacrificio, sino como una ofrenda. Los mandamientos de los ancianos. No los mandamientos de la palabra de Dios, sino los mandamientos de los ancianos. Y los ancianos decían y ordenaban que no te era lícito cargar nada el sábado. Claro. El día del sábado. Oh, eso fue una polémica gigantesca. Fue una polémica tan grande que ellos ahí mismos se reunieron. Hay que matarlo. Hay que matar a ese hombre porque está quebrantando no la palabra de Dios, sino la ley de los ancianos. O sea, ellos ya las cosas de Dios se las pasaron por encima. Y entonces acusaban y perseguían al Señor. ¿Usted sabe lo que es esta cosa? Una persona estar 38 años postrada, que no se podía caminar nada, y entonces vienen y lo sanan, y viene otro a criticarme, a decirme que por qué llevas el lecho. Eso es una cosa que verdaderamente te saca a ti de los cabales, Eso es como tener una persona que se va a morir de cáncer y llega a la iglesia y oran por ellos, y la persona se levanta y vienen religiosos, o viene el doctor y dice, ¿por qué lo sanaron? ¿Por qué lo sanaron? Es una pregunta así, una pregunta verdaderamente, yo diría ridícula, ¿cierto? Porque este hombre no estaba quebrantando el día del sábado, porque dice que la cuestión de que hicieron eso, de que la gente no podía mover cosas, ¿cierto?, fuera de la ciudad, que no podían hacer negocios, que no podían negociar, pero el sábado no era para eso. Tú podías hacer lo que quisieras en tu casa, tú podías limpiar, modificar, orar, hacer tus alimentos y todas esas cosas. No es como ellos ahora en la tradición de los ancianos, que se han despegado, pero tan violentamente, ¿cierto? Cuando en Levítico leemos el día sábado, ¿cierto?, que da las ordenanzas cómo tiene que comportarse, dice, ni tu asno, ni tu empleado, ni nadie tiene que trabajar. Esta gente tienen negocios de ellos y ponen a trabajar a gente que no es judía. Y dice, son tus empleados, pero a ellos no les importa que tú trabajes el día sábado, con tal de lucrarse ellos. ¿Cierto? Eso no tiene nada que ver para ellos. Ellos ganan su plata y tú eres el que trabaja, eres su empleado, pero no es como que si fueras su empleado, porque no eres judío, porque no perteneces a su raza. Entonces lo que acaba de hacer el Señor, ¿cierto? La sanidad de este hombre, 38 años postrado en el suelo allí. Y entonces el Señor le dice, ¿quieres ser sano? El hombre a lo mejor pensó, oh, este hombre me va a cargar y ahora se va a venir el movimiento. ¿Será que sabe algo cuando se va a mover el agua? Y me va a poner allí, me va a ayudar, ¿cierto? Pero la cosa fue Diferente, muy diferente. totalmente diferente. Me imagino yo que todos los que estaban allí cuando vieron que el paralítico se sanó, al mismo todos brincaron a Jesús. Sáname a mí también, yo también quiero, dame de eso. No se imagina usted, porque era una multitud de personas, ¿cierto? Y de repente el Señor le dice a ese, y la gente lo conocía, ese nunca va a tener chance para caer allá, porque nosotros le caemos primero. Cuando, oye, ya se movió, ¡pum!, todo el mundo, y el hombre, nada que podía. ¿Usted sabe lo que es estar 38 años postrado? Y luego a ti te sanan y luego te... Mira, ¿y quién te dijo que llevaras? No está lícito cargar tu lecho, no está lícito.
Pero el que me dijo que lo cargara, el que me sanó me dijo, cárgalo, toma tu leche y vete. Y ahora sí que, ¿quién fue? ¿Quién fue ese? No, él no sabía. Yo no sé. Yo no sé quién. Yo no sé quién fue. Él dijo, él fue el que me sanó. Y entonces, cuando ya más adelante miramos, ¿cierto? Vemos que el Señor va al templo, ¿you know? Y él hablará con el Padre. Padre, esta es mi ofrenda. Este hombre que estuvo postrado es mi ofrenda. Esta es la oveja que yo te traigo. Esta es mi participación en esta fiesta. Porque el Señor venía a cumplir las fiestas verdaderas. Esta gente no sabía verdaderamente que Jesús era el que iba a cumplir todas las fiestas. Él es el Señor del sábado. Él es el dueño del sábado. Él fue el que descansó el día sábado de hacer todo lo que hizo. Y a Él es la honra y la gloria, pero los hombres se tomaron esa honra y esa gloria para ellos. Sí estipula que tenga el sábado, que haya un descanso, pero esta gente se ha extralimitado, están hasta el máximo de las cosas, ¿cierto? Que dicen tanto que en aquel tiempo, ¿cierto? Dios no gobernaba, Dios no mandaba. El que mandaban eran los religiosos y ellos siempre estaban como diciendo, nosotros somos lo que le decimos a Dios que hacer. Y por eso hasta el día de hoy ellos dicen que ellos van a dar la orden cuando el Mesías vuelva. Entonces le van a decir al Mesías, ya estamos listos. No. Cuando vamos a esa teología, usted va a encontrar eso y va a encontrar que esta gente va a decirle al Mesías, estamos listos, estamos esperando. Y en este tiempo ellos ya están diciendo, estamos listos, estamos esperando. Ven ya, ven ahora. Pero nadie sabe ni el día ni la hora. Y ellos no pueden estar ordenando, pero esa era la idea, tú sabes, del Sanedrín, y la idea de los sumos sacerdotes que ellos decían a Dios, you know? Si una persona iba a ser sana o no iba a ser sana, ¿por qué tú cargas el lecho si nosotros no te damos la orden? ¿Sí? ¿Por qué tú cargas eso? Estás violando nuestras leyes. Nosotros no te hemos dicho que cargues tu lecho. En 38 años no lo habían hecho, ni en 50 años lo iban a hacer, ni en 1000 años lo van a hacer, ni en 2000 años lo iban a hacer. Porque hasta el día de hoy nosotros no tenemos resultados que ninguna de esas personas le haya dicho a unas personas porque tienen leprosos, porque tienen cojos, porque tienen mancos, porque tienen ciegos, porque tienen personas, ¿cierto? Que necesitan que Dios en su amor y en su misericordia los sane. Pero nosotros, los hijos de Dios, nosotros los cristianos, nosotros que tenemos esa evidencia, sí tenemos evidencia de que gente se ha sanado. No hay publicidad. No hay publicidad. Pero de que se sana, hasta el día de hoy la gente se sigue sanando. Amén. Gente se ha sanado de lepra, de cáncer, gente se ha sanado que han sido ciegos, gente, todos los días el Señor hace un milagro aquí en la tierra. Todos los días. Todos los días hay un milagro. ¿Qué milagro más grande que la gente se convierta de las tinieblas a la luz admirable y pasen de muerte a vida y nazcan de nuevo? Amén. Qué milagro que del fondo del ser de cada ser humano broten ríos de agua viva, que la gente se sienta verdaderamente viva. Amén. Okay. Que la gente tenga la esperanza de que ahorita va a tener la salvación y la vida eterna. De que ya no le tenemos miedo a la muerte, que ya no le tenemos miedo a las enfermedades, porque aquel que venció la muerte, venció las enfermedades, es el mismo Dios que vive y mora hoy en día en nosotros que somos su templo. Okay. Ahora el Señor ha venido a nosotros a ofrecerse a cada persona que quiera. Okay. Esto no es para todo el mundo, esto es para el que quiera. Sí, la persona que no quiera no hay obligación. Aquí nadie se obliga. Se presenta el evangelio, usted lo escuchó, ¿cierto? Usted tiene, como todas las personas que hemos leído, como el hombre, el oficial, ¿cierto? Que era rico, ese hombre era rico, ¿cierto? Su hijo se estaba muriendo, tenía una necesidad y ¡pum! El Señor también muchas veces intercede, interpela, llega el momento, ¿cierto? Me es necesario estar allí, me es necesario ir allá. Y muchas veces nosotros estamos en sitios que es necesario que nosotros estemos allí para presentarle el evangelio a las personas, para orar por ellos, para interceder por ellos. Es necesario muchas veces ir a lugares que tal vez nosotros nos impedimos ir. No, yo por allí no voy. ¿Sí? El Señor, los samaritanos no tenían comunicación con los judíos y el Señor hace esa unión. Una unión, vuelve nuevamente, ¿cierto? Y les explica. Y entonces estas personas creen en Cristo. Creen en el Mesías.
Es el trabajo de hoy en día de la iglesia. Estas cosas que estamos leyendo, que son el evangelio, que son las buenas nuevas, son de las que nosotros tenemos que hablarle a las personas. El Señor es el mismo de hoy, mañana y siempre, y por la eternidad. Él no cambia, Él no mutua, Él no es la moda, ¿me entiende? Porque la gente dice que no, pues que el Señor ya no hace más milagros, porque en ese tiempo tenía que hacer. No, el Señor no hacía milagros por estar de moda. Y hoy en día el Señor sigue haciendo milagros y sigue haciendo sus portentos y sus maravillas a todo aquel que se lo pide y tiene fe. El Señor cambia, transforma y nos hace esas nuevas personas. Este hombre, cierto, ya explicamos que era un día, cierto, que estaba la Pascua. Sabemos que la parte por donde estaban las ovejas era por donde pasaban las ovejas y la gente las compraba, cierto. Y entonces ya el Señor los había reprendido por estar vendiendo y estar haciendo cambios, cierto, en el templo. El templo tenía un atrio de los gentiles también. Y en ese atrio de los gentiles es que ellos hacían los business. Ellos hacían su comer dentro del templo. Por eso el Señor se enoja y hace ese látigo y lo saca y les voltea las mesas y todas esas cosas. Está enojado porque nosotros los gentiles, había muchos gentiles, tenían que ir a escuchar la palabra de Dios, tenían que ir a ver qué era lo que Dios hacía allí. Y ya empezaba el cambio, porque el templo de Dios no era solamente y exclusivamente para los judíos, sino para todo aquel que era prosélito y que iba a aceptar. Hoy en día todo el mundo no es cristiano, sí. No. ¿Cómo hacemos para que se hagan cristianos? ¿Cómo hacemos para que ellos vengan a Cristo? Predicándoles el evangelio, predicándoles las buenas nuevas, ¿cierto? Llevándoles esa información. ¿Y la información dónde está? En la palabra de Dios. Pero si no sabemos qué es lo que está escrito, ¿qué le vamos a llevar a la gente? Ese es el propósito entonces de hoy en día, ¿cierto? De ir escudriñando, no muy profundo, pero poco a poco, ¿cierto? No tenemos etimología de la palabra, ni tenemos las traducciones en griego, ni en arameo, ni esas cosas, pero más o menos tenemos una idea de qué era lo que estaba pasando en ese tiempo y cómo podemos traer las cosas de ese tiempo al día de hoy. Al día de hoy. Jesucristo es el mismo de hoy, de mañana y de siempre y por la eternidad. ¿Seguirá el Señor curando cualquier clase de enfermedad? Amén. Ok, esa es nuestra fe. Nosotros creemos y nosotros podemos seguir intercediendo por aquellas personas que no creen. El Señor nos enseña. Él vino directamente, ¿cierto? Y le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? ¿Cuántas personas no quieren ser sanas en este tiempo de enfermedades que muchas veces los han ya determinado que son enfermedades, la persona se va a morir de eso? Tienes un cáncer y te vas a morir de eso. ¿Será imposible para Dios sanar un cáncer? No. ¿Qué le hace falta a las personas entonces para que el Señor lo sane? Fe. Y si el Señor no lo sana, ¿qué pasa? Se va al cielo. Tiene que seguir teniendo fe. ¿Pero tiene ganancias o no tiene ganancias? Sí. ¿Sí, no? Si se muere por esa enfermedad y se arrepintió, ¿acaso el hombre que estaba al lado de él cuando murió, lo bajaron de la cruz y le perdonaron la vida? No. Murió. Pero el Señor le dijo, te digo ciertamente que hoy mismo estarás conmigo. Paraíso. En el paraíso. ¿Ganó o no ganó? Sí. Claro, ¿no? El hecho de que si te tienes que morir y te mueres, ¿cierto? Pero ya tienes una ganancia. ¿Cuál es la ganancia? ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Fe. ¿Cuál es la vida eterna? Donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más muerte. Ya tienes una ganancia. Dice aquí la palabra de Dios, como dice en Daniel, que unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. Entonces los que no quieren aceptar, digamos, esta sanidad espiritual, porque eso es lo que viene Dios más que todo a darnos a la gente hoy en día, una sanidad espiritual. Porque muchas veces te pueden sanar la carne, pero ¿cómo está tu espíritu? ¿Cuál es la verdadera sanidad que necesita hoy en día los seres humanos? La carne, la carne de todas maneras, como sea, como usted la ponga a la hora que sea, ¿se va a qué? A podrir. Se va a acabar. Se va a acabar. Se acaba. Se va a acabar, se va a volver viejita y tenemos que estar con mucho cuidado porque somos como una cascarita de huevo. Usted te toca un carro y ya se te acabó lo que se te daba. Pero el alma es eterna. Amén. El alma no se destruye. Ahora Dios nos ha dado en esta vida que Él nos da, que Él nos presta para decidir.
¿Dónde tú quieres pasar tu eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Ya nos habló, ¿cierto? Hablamos de Romanos y en Romanos dice que la evidencia de Dios, usted la puede mirar, de su creación, de todo lo que ha creado, de todo lo que ha hecho. Usted la puede ver. Ahora, si usted dice un ateo, que yo soy un ateo y yo no creo en nada, pues usted no cree ni en usted mismo. O sea, tiene problemas de raíz. Tiene problemas de raíz espiritual. Nunca van a brotar de usted ríos de agua viva. Usted nunca va a poder nacer de nuevo porque nunca ha aceptado, ¿cierto?, de que esa vida espiritual es real. Y existe, y Cristo nos la trajo a nosotros hoy en día para que nosotros cambiemos de esta manera de vivir que se acaba, 80, 90, 100 años, lo que sea que usted pueda vivir si es que llegamos a ese tiempo, porque como están las cosas ahorita de problemas mentales que la gente tiene, ¿cómo es lo que le están llamando ahorita? ¿Que tienen qué? Problemas mentales. ¿Qué tienen? No, hay una enfermedad que todo el mundo tiene ahorita. Y están los psicólogos, los psiquiatras y todo el mundo. Es la salud mental. Y entonces esa salud mental no viene de la mente, ¿no? Eso viene del espíritu. Es mucho más profundo. Y eso no lo sana sino Cristo. Esa enfermedad no la sana sino Dios. Porque la enfermedad del cuerpo, pues Dios la sana también. Y la gente busca sus remedios hoy en día. Le duele en la casa, tómate una aspirina, tómate un Tylenol, tómate cualquier cosa. O siéntate y descansa, ¿cierto? El Señor nos enseña de todo de todo su poder. Y entonces, cuando vimos, ¿cuál fue? ¿Mateo? Sí, en Mateo, que viene y entonces la suegra de Pedro, ¿qué tiene? Fiebre. Es una cosa común, ¿cierto? Que la gente, cualquiera le da fiebre. Pero el Señor se arrima y reprende la fiebre. O sea que desde la fiebre, la gripe, el COVID, todo lo que sea, ¿cierto? Si nosotros tenemos esa fe de que el Señor nos lo va a curar y nos va a cambiar, Él lo puede hacer. Él lo cambia en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Y muchas veces también nos manda también a la intervención, ¿cierto? El hombre le dice, úntate barro en tus ojos y vete a lavar al estanque. Entonces, cuando está en el estanque, el hombre se lava sus ojos y entonces ve. Pero dice que ese fue un milagro creativo, ¿cierto? Porque al hacer barro, ¿de dónde fuimos formados nosotros? Del barro. Ok, el hombre tenía cuencas. El Señor le hace los ojos y se los pone. O sea, los huecos. Él no tenía nada, huecos. El Señor hace barro y le hace sus ojos. Milagros creativos. Había mancos. ¿Los mancos qué son los mancos? No tienen mano. ¿Qué son los cojos? Que no tienen pierna. Ok, el Señor les hacía, son milagros creativos, son cosas que Dios lo podía hacer porque Él es Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué los creó? Él nos hizo del polvo de la tierra, Él nos hizo del barro, ¿no? Y al hombre le hace escupe, vida, y hace barro, y se lo pone en los ojos, y luego le dice, ve a lavarte. Y el hombre ya cuando estaba allá, veía. ¿No? Y le preguntaron, ¿y qué? ¿Cómo hiciste para hacer eso? Y el hombre lo que le dijo, yo solo sé que era ciego y ahora veo. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Pero yo era ciego y ahora veo. Entonces, todas estas cosas, todos estos milagros, es para que nosotros se nos aumente ¿qué cosa? La fe. Ok. De modo que... Si tuvieras fe, esta cosa que está haciendo aquí el Señor, este milagro, su ofrenda que está llevando el Señor, ¿cierto? Adentro del templo, lo encuentra allá. ¿Y qué es lo que le dice cuando lo encuentra allá? Yo veo que eres sano. Sí, pero él lo dice varias veces, lo dice en sus evangelios varias veces. vete y no peques más. O sea que algo que suceda peor. ¿Sí ve? Eso ya se fue a otra profundidad. ¿Okay? O sea que el hombre era ¿qué? O sea que no estaba allí por estar, sino que estaba como prácticamente pagando algo, un suplicio, una condena, algo estaba allí. El pecado, el demonio lo tenía ahí atado y lo tenía allí tirado y lo tenía allí preso y postrado. ¿Okay?
Así te vas a quedar toda la vida. Y después nos muestra, nosotros también lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, porque estamos estudiando el Nuevo Testamento, que ese poder también fue dado a los hombres común y corriente, porque los apóstoles eran apóstoles, pero no eran superapóstoles ni eran dioses. Y cuando va Juan y Pedro, ¿a dónde? El templo, llamada la hermosa, decía que yo no tengo oro ni plata, pero... ¿Y qué era lo que había allí? Te doy. Un paralítico también que estaba en la entrada, también pedía... También Y entonces, ¿qué? En el nombre del Señor, Jesús. levántate. Y anda. Y el tipo salió brincando y entró al templo. Nunca había entrado al templo tampoco. No, porque lo armaban ahí que Ya no, sí tenía la capa, le daban una capa a los que pedían limosna. Por eso el ciego Barquimeo, que era Barquimeo hijo y Barquimeo padre, por eso cuando sale aquí, que eran dos ciegos, era el padre y el hijo que estaban ciegos, los dos. ¿Okay? Porque muchas veces dicen, no, que el ciego Barquimeo, era el padre y el hijo, estaban ciegos los dos. Y entonces Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, tiraron la capa. ¿You know? Ya no vamos a pedir más limosna, ahora te vamos a pedir a ti que nos sanes. ¿Qué quiere que les haga? Que nos devuelva la vista. Tomen, ¿Se sano? tomen para su churrillo. Vea, sin bisturí, sin aguaje, sin propaganda, nada. Era el creador. Y el creador puede hacer lo que quiera. Hoy en día él puede hacer lo que quiera con aquella persona que crea. Bueno, que nunca, Esa es la base. El hombre no le quiere creer. Es la base, creer que él lo puede hacer. ¿No? Y por eso cuando dice que pidamos, pedí. Y os dará. Entonces, eso es fe. Eso es fe. El hombre se vino caminando desde por allá o en su caballo, en lo que sea, a pedir por su hijo. No solamente ese es el relato, tenemos el otro relato del otro hombre también. Tan solo di tu palabra y mi criado sanará. Es que estaba aquí, o sea, no tenía esa profundidad, pero creyó. Y tuvo fe en lo que el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Pero cuando llegó allá, como a qué hora fue que sucedió, ¿no? Como a las 7. Y entonces se acordó que a esa hora fue que el Señor le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Por eso muchas veces, ¿cierto? Cuando el Señor llama a una persona, ¿cierto? De una familia, más que sí, una persona de una familia. Siempre les he dicho yo aquí a mis hermanos que están congregados, ¿cierto? Que por uno van a venir muchos. Pero usted tiene que tener esa certeza, esa seguridad de lo que usted está diciendo, ¿cierto? Contagiar a las personas de su fe. Hay que contagiar a los demás de su fe, ¿no? Por eso cuando viene el juicio, muchas veces nosotros recibimos y se nos olvida qué es lo que hemos recibido. Y nos apartamos de ese gozo y nos apartamos de esa alegría que al comienzo nosotros tenemos cuando el Señor hace su obra maravillosa en cada uno de nosotros. Porque el Señor hace obras maravillosas todos los días, ¿no? Yo he visto gente, ¿cierto? Que van más perdidos que la perdición. Y de repente, un cambio violento, un cambio radical, tanto de todo su ser. Y eso es para que la gente que lo conoce se asombre. Para que la gente que lo conocía como usted era, ¿cierto? Verdaderamente dice, verdaderamente este hombre lo tocó Dios. Verdaderamente Dios hizo un milagro con esto, pero siguen siendo religiosos. Muchas veces personas, Dios lo ha sanado, Dios lo ha restaurado y se hace cristiano. Y dentro de las mismas casas dice, yo lo prefiero como era anteriormente que ser cristiano. Gente religiosa dice eso. Es como estos sabatinos que están diciendo, ¿quién te dijo que cargaras tu lecho? No te es lícito. ¿No? O sea que tú te tenías que morir allí hasta que si no, nunca lo iban a hacer porque ellos no tenían esa profundidad, esa fe, ¿no? Ni tampoco iban a pedirle a Dios por esta persona 38 años y no lo habían hecho. Muchas veces nosotros tenemos personas que no están paralíticos ni están, digamos, tan impedidos, pero tienen otras parálisis, tienen parálisis mentales, tienen parálisis espirituales, están enfermas sus almas, están enfermos sus espíritus. Y por eso hoy en día hay tanta enfermedad mental, hay tantas personas deprimidas, hay tantas personas consumiendo droga, hay tantas personas ingiriendo alcohol, porque quieren salirse de lo normal, quieren estar en una vida irreal, porque eso es lo que las personas que consumen drogas y alcohol y esas cosas viven en un mundo irreal, en un mundo que no
no es real, pero cuando vuelven a wake up, que vuelven nuevamente a estar en su manera de ser, siguen siendo la misma persona, no hay cambio, no hay cambio en la persona. Pero cuando vienen a Cristo, entonces empiezan a brotar esos ríos de agua viva y entonces ya nos sumergimos en las cosas espirituales y ahora andamos embriagados en el Espíritu Santo, hablándole de Cristo a todo mundo, llenos del poder de Dios, diciéndole que con Cristo todo es posible. Amén. Eso es lo que Dios nos envía a nosotros a evangelizar. Por eso nos llamas evangélicos, porque tú estás verdaderamente siendo respaldado por Dios en todas las acciones que llevemos aquí en la tierra. Todas las acciones que nosotros los hijos de Dios llevemos, tenemos el respaldo de Dios. ¿Y dónde está Dios en nosotros? En nuestro corazón. Bueno, el corazón yo diría que un poquito más profundo, en el alma y en el espíritu está el Señor, porque Él va a estar para siempre en nosotros. ¿Cierto? Esto se muere. Muy cerebro, muy grandote, muy corazonudo, así todo esto es puro gusano. Tarde que temprano. Pero el alma y el espíritu son eternos. Y nosotros los alimentamos. ¿Cómo es que dice, hermano? Que mientras que esto... ¿Qué? El espíritu mientras esto terrenal se va desgastando, lo que va adentro de nosotros, que el espíritu se va renovando de día en día. Eso es lo que nosotros, el apóstol Pablo, más adelante nos va a explicar todas estas cosas que nosotros ahora, cierto, y en aquel tiempo muchas personas no tenían en claro. Y hoy en día muchos millones de personas no tienen en claro estas cosas. Vemos la religiosidad. Sí saben ustedes que yo les hablo a ustedes de los disfrazados, ¿no? Usted quiere ver una persona y entonces usted lo puede señalar y decir, este es musulmán, este es católico, o este es un religioso católico, este es un religioso de cualquiera de las religiones que hay, budista, hinduista, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué lo reconoces así rápidamente? Por sus vestimentas. Entonces ellos se disfrazan para adquirir de las personas ¿qué? ¿Qué es lo que quieren? Como un reconocimiento, ¿no? ¿Y qué más? Respeto. Exacto. O sea, yo soy el que sé. Por eso, estas personas que anteriormente, cierto, eran los sumos sacerdotes, tenían un pectoral que Dios le había dado ¿a quién? ¿A quién se lo dio? Primeramente. A Aarón. ¿Okay? Que era ¿qué? Entonces, cada piedra tenía una representación de cada tribu de Israel, que eran 12, y cada piedra es... Y entonces el sumo sacerdote, que en aquel tiempo era Aarón, pues entonces siguió siendo representado por otros sumos sacerdotes, que al pasar el tiempo y al pasar los años, ellos ya no pensaron ni creyeron las cosas como Dios decía, porque ¿con quién hablaba Dios? Para que le dijera cosas a Aarón. Moisés. Con Moisés. Moisés era el hombre que era el contacto con Dios, pero Moisés era el sumo sacerdote. No, Moisés. ¿Moisés era el sumo sacerdote? No, pero era el que hablaba con Dios. Y le decía a Aarón qué tenía que hacer, y Aarón era el intercesor apenas, ¿cierto? Entonces ahora, en estos tiempos, esta gente religiosa, ¿cierto?, se disfraza, y entre más disfrazado está, más respeto él quiere que le den. Okay. Si tenía que tener una mitra, ¿cierto? Porque tenían una mitra. ¿Qué era una mitra? Como era una diadema de oro. Sí. Y entonces la ponían. Okay. Entonces, pues ahora no quieren coronas. El rey quiere ser coronado para ser adorado. Y quiere que la gente se humille ante él y quiere que vaya así arrastrado. Supuestamente, entre comillas, hay uno que le llaman el sumo pontífice, que el pontífice no tiene nada en absoluto. Esta persona verdaderamente no intercede por ninguno, ¿ok? Si no intercede por él, ¿cómo va a interceder por usted? Y eso es lo que hacen los religiosos también. Ahora Dios nos ha dado a nosotros la autoridad de nosotros hablar con él. Dios nos ha dado esa facilidad, nos ha dado eso. La oración no es una vana repetidera. ¿Okay? Usted puede repetirse todo lo que usted quiera y el Señor, eso no sale del techo de su casa. Eso no sale del techo de su casa, nunca el Señor lo conoció. Pero ahora si usted viene y expone sus problemas ante Dios y comienza a hablar con Él como Él hablaba con todas las personas cuando vino, Él nos está enseñando eso. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros los seres humanos? ¿Qué es lo que quiere Dios cuando se hizo hombre y cuando se hizo carne?
¿Qué más que es lo que quiere? Relacionarse con nosotros los seres humanos, que nosotros hablemos con Él como la persona que más amamos. Por eso es lo que tenemos que llamarlo Padre. Es el único Padre. No es el Padre de la esquina, no es el Padre de la iglesia esa, no es el sumo sacerdote. El único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y Él nos ha dado esa potestad de ir al Padre y hablar con Él. Esa es la oración, eso es lo que nosotros hablamos. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es el daño que tienes dentro que te tiene afligido y dañado y que te tiene postrado hace 100, hace 50, 30 años? ¿Qué es lo que tú tienes por dentro que te tiene postrado, que verdaderamente no te deja sonreír como tienes que sonreír, no te deja estar contento como tienes que estar contento? Tienes que estar contento con aguardiente, con cocaína, con marihuana, con las anfetaminas, con todas esas cosas, con el cambio de la vida, con estar bailando, con estar brincando, con estar diciendo que otro te emocione, pero verdaderamente todas esas cosas son pasajeras para los seres humanos, pero hay una vida eterna que Dios le está ofreciendo para todo aquel que en Él crea. Eso es todo. Eso es lo que el Señor nos enseña. ¿En qué? En sus evangelios. Aquí estamos hablando nosotros, ¿cierto? De este hombre, ¿cierto? Que 38 años ahí prostrado, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Y no, aquí no dice si el hombre le dijo sí, ni nada, sino que ya, Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Hicieron los religiosos. Se la vendieron. ¿Qué fue lo que hicieron los religiosos? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo, no te es lícito llevar el lecho, no te es lícito ser sanado, ¿okay? Sino hasta que nosotros digamos, y nunca lo iban a decir. Entonces él le respondió, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero lo reconoció en el templo. Entonces luego aquí, después había apartado a la gente. Y en el 14 dice, después le halló Jesús en el templo, dije, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos que perseguían a Jesús y procuraban que Matarlo. ¿eso sí era lícito? No. ¿Y quiénes eran? ¿Eran todos los judíos? No, ¿Cuáles judíos? los maestros y fariseos. Los religiosos, ¿cierto? No me hagan ni Eso era lo que querían que. según él. Matarlo. ¿Por qué? Por el... ¿Cuál era la causa? Porque lo hizo sábado. Que les había tirado el negocio que tenía. Todas esas cosas caminan. Sí, No, Pero porque fue el Lo que sábado. más les decía es que A ellos le molestó. no seguía sus leyes de ellos. sus leyes Sí. desde los ancianos. ¿Y qué les dio? ¿Qué les dio a ellos? Hay algo que la gente tiene que los hace enardecer. Ira, Los contradició. Ok, les da ira. ¿Y por qué les da ira? Porque tienen que. envidia. Eso es. Eran envidiosos porque no Envidia, podían hacer eso. Ellos lo habían visto a ese hombre 38 años. Yo creo que sí hicieron nada. pasaban por allí, y yo creo que ni un mendrugo de pan le tiraban. Ni un penny, como dice. Ni un mendrugo de pan le tiraban. Yo no, muchas veces sí le daban a los pobres, ¿sabes? Pero yo creo que ni eso. Y ellos tenían en abundancia. Ujú. Tenían de sobra, Pero no le tenían daban a para nadie votar, nada. tenían para hacer lo que quería, pero el propósito no era de cuidar las ovejas. El propósito era de controlar las ovejas para ellos hacerse más ricos. El Señor no compra ninguna oveja, pero va al pórtico y encuentra a este hombre y lo sana, y luego hace que entre al templo. Sí, porque, ya Porque el estaba- hombre entró al templo ¿a qué? a orar, yo empiezo para darle gracias a Dios. Exacto, el hombre se entró agradecido de lo que le había pasado.
¿no? Era algo portentoso, era algo maravilloso que había pasado en su vida. ¿No? Después de haber estado tirado allí como cualquier cosa, entonces de repente puede entrar a un lugar de privilegio. No sé si habrá llevado ovejas, no sé si le habrá dicho Dios, yo soy el sacrificio que aquí estoy, yo soy tu ofrenda, Señor. No sé, pero el hombre entró al templo agradecido, como entró el templo que estaba al lado de la hermosa también, que vino Juan y Pedro y dijeron, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. ¿Para dónde salió corriendo él? Para dentro del templo. Era un privilegio. Y entró sano porque no entró del defectuoso. Exacto. O sea que su agradecimiento era, pero el Señor se le arrima. Ya has sido sano de tu tormento. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Le dice, No peques más. no. Sí, Jesús entonces le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga que... Algo peor. O sea que muchas veces las personas vienen, ¿cierto? Y entonces reciben cosas maravillosas. Portentos y milagros que el Señor hace en esa persona. Y la persona muchas veces no son agradecidas, sino que ya usan el cuerpo nuevamente ¿para qué? Pecar. Para ir a hacer el mal, para ir a hacer el pecado. Para ir a hacer lo peor. Y ahora peor, como tantos años, pues no he podido hacer esto y lo otro, ahora sí lo voy a hacer como tiene que ser. O sea que sí hay la posibilidad, porque el Señor le dice, vete y no peques más. O sea que sí hay la posibilidad, después de estar restaurado, caer. Y caer más profundo todavía y más malo. Y entonces, ¿qué es lo que le puede venir a venir que le vaya mal? Que le vaya peor de lo que como estaba. Que no se mueva. Que se muera sin salvación. Sí. Es lo peor que le puede pasar a una persona después de haber sido llamado, perdonado y ser salvo y luego volver al mundo. O sea, nunca aceptó por fe lo que había recibido. Personas reciben grandes cosas maravillosas de Dios, ¿no? Y entonces usan eso muchas veces para, no para exaltar a Dios, sino para exaltarse a ellos mismos. Y entonces convierten en sanidad en pecado. Tal vez muchos se enriquecerán. Muchas veces estas personas, los conocían y no sé qué tantas cosas harían, pero hay la posibilidad, si el Señor lo dijo. Ve y no peques más para que no te acontezca algo peor. También a la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Quién te acusa, mujer? Pues entonces yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. O sea, ya está perdonada, pero no. Cuando las personas les perdonan, entonces como nacer de nuevo, como tomar agua. O sea, no lo toman de la parte espiritual, hermano. Y el Señor está llevándonos a nosotros a la parte eterna, a la parte espiritual, a la parte que no muere, a la parte que no se destruye. Es que el Señor nos está llevando para que podamos tener realmente desde esta vida la vida eterna. ¿A dónde conseguimos la vida eterna? Aquí, ahora aquí nosotros decidimos. ¿Quieres vivir eternamente o quieres morir eternamente? Eso es lo que está delante de nosotros. Ahí está el bien y el mal, tú escoges. Nadie te va a forzar, nadie te va a obligar. Si tú piensas que eso es malo, ese es tu problema, ¿no? Si tú piensas que eso es bueno, pues es bueno para ti, en gran manera. Por eso el Evangelio. Por eso es que este Evangelio se le va a predicar ¿a qué? A toda criatura. No dice a todos los hijos, ¿no? Porque muchas veces también te quieren a todos son hijos. No se preocupe que todos son hijos y todos los caminos conducen a Dios. No, mentira del diablo, ¿no? Y el diablo los convence a las personas, ¿no? Que todos son hijos, no son criaturas. Y entonces a todos los que le recibieron le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ok, entonces hay que reconocer este milagro. Eso es el mayor milagro. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida. Resucitamos nosotros de los que estábamos muertos. Lo que gente, no, ¿cómo estás? Estoy vivo. Estás más muerto que quién sabe qué, hermano. Ok, estás muerto en tus delitos y pecados. Allí es donde uno lo prende, allí es donde lo agarra. ¿Cómo estás? Estoy vivo. No, tú estás muerto, hermano, en tus delitos y pecados. Ok, ¿quieres vivir? Ven a Cristo. Ven a Cristo para que vivas verdaderamente.
La gente le da chance a uno, le da la oportunidad de evangelizarlo, pero muchas veces tenemos que prepararnos, tenemos que estar alertas para ganar esas almas, ¿entiendes? Para sacarlo de esas ideas mentales. Mientras tenga salud, dinero y mi trabajo y todas esas cosas, todo está bien. ¿Hasta cuándo te dura eso? Si luego te vas a jubilar y cuando ya estás jubilado, voy a vivir de la jubilación. Y la mayoría de los jubilados están en silla de ruedas, hermano. Están así ya y criticando y yo soy religioso y así me muero, así todo tieso. Dios nos da la oportunidad de reconocerlo, de conocerlo. No hay necesidad de pasar 38 años postrado. No hay necesidad de pasar toda su vida lleno de pecado. No hay necesidad de estar toda su vida lleno de demonios. Hay el Salvador, hay el Libertador, hay aquel que nos está diciendo, yo puedo con todo eso. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Por qué no creer? ¿Qué se lo impide? Los demonios que tienes dentro. Tu incredulidad es un demonio que tienes dentro, que te hace decir, eso no sirve para nada, eso es una mentira, es una falsedad. Pero nosotros te podemos decir hoy en día, ¿cierto? Como le dijo, ¿cuál fue de los hermanos que le dijo Andrés al otro? Que le dijo, de Galilea puede salir algo bueno. Y él le dice, Natanael le dice, ven y ve. Eso es lo que tenemos, ven y ve. ¿Qué salió de allí? De Nazaret. Ven y ve. De allí está el Mesías, de ahí está el Salvador, de ahí está el Creador del mundo, de ahí está aquel que nos da la salvación y la vida eterna. Este hombre, pues fue restaurado, ¿cierto? Y me imagino que no pecó más, porque sí, que le fuera a pasar algo peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que había sido sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. El día de reposo ya sabemos y entendemos nosotros que no era el día de reposo que Dios estableció para descanso, sino que era el día de reposo de los ancianos y que habían puesto un poco de cláusulas. Por eso es cuando leen el Talmud y cuando leen un poco de escritos que ellos han hecho, ¿cierto? Entonces ellos aumentaron leyes sobre leyes. Y las leyes de Dios las prohibieron. Dice el Señor Jesucristo en su palabra, ustedes invalidan los mandamientos de Dios y ponen cosas por los hombres como si fueran leyes y mandamientos de Dios, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, amarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre. Y dice, no, si yo digo que esto es Corban, entonces yo ya se lo dediqué a Dios, ya no tengo que darle a estos viejos nada. Que se olviden de mi billete, que yo ya hago con él lo que yo quiera. Pero era mentira que se lo ofrecían a Dios, porque eso era lo que querían decir. Esto, lo que es mío, pues pertenece a Dios, pero era mentiroso, era para no darle a sus padres. Invalidaban entonces lo que Dios había puesto como mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y la mayoría de los jóvenes ahorita se quedan en casa viviendo de los papás y las mamás. Y la palabra de Dios no dice vive de tu padre y de tu madre, sino que dejarás a su padre y a su madre y los dos se unirán y serán una sola familia y serán. Pero van y la dejan y se olvidan del viejo y de la vieja. No le llevan una remesita, no le llevan una comidita. Si están enfermos, pues que los cuide otro porque yo no tengo tiempo para irlos a ver. Y si están viejitos, pues allá esos viejos que los cuiden allá. Y de vez en cuando, la mayoría de los viejos que yo he ido a ver, ¿cierto? Porque trabajaban en los asilos, esos viejos se mueren de tristeza. Y su hijo y su hija, no, yo no sé dónde viven, yo no sé para dónde se fueron. ¿Ve? Entonces eso es honra para el padre y a la madre. No, hay que cuidarlos a los viejos, ¿no? Y es que si son viejos y usted se convirtió al evangelio, llévele el evangelio de dónde están, háblele que usted tiene algo mejor, ¿no? Usted tiene algo mejor para ellos. Y va y ora por ellos, intercede por ellos. Hay mucha gente, ¿no?, en las cárceles, en los hospitales que necesitan gente, que verdaderamente necesitan de cristianos que vayan ahora. Pero los cristianos de ahora están tan refinados que los hospitales huelen feo y las cárceles huelen peor. Sí, es difícil, que la gente vaya ahora a ver la verdadera necesidad. Y si ven un hombre, una persona tirada por ahí por las calles, pues como ya le dije, esos olores, me dan ganas de, me duele la cabeza y no están dispuestos. Apuesto que ese hombre, estando ahí en ese pórtico, bueno, a lo mejor sí se bañaba, ¿cierto?
Pero si no tenía ni cómo meterse allí, a lo mejor estaba tan incapacitado que ni siquiera no tenía nadie que meterlo. ¿Dónde estaba su mujer? ¿Dónde estaban sus hijos? O era un hombre solo. Pero tenía que tener papá y mamá. Me imagino yo, ¿cierto? No nació solo. Y así sucede con las personas que verdaderamente tienen una necesidad física grande, son abandonados. Bueno. Sí. Ok, por esas personas nosotros oramos, por esas personas nosotros abogamos, por esas personas nosotros somos cristianos, por esas personas nosotros intercedemos, porque nosotros tenemos aquel que todo lo puede. Por eso podemos decir, como dice el apóstol, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. Amén. Alabado sea Dios. Ok, vamos a terminar. ¿Por dónde vamos? Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Decía, mi padre hasta ahora trabaja. Jesús respondió, es decir, y por causa de los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que ¿qué? También decía que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. Eso los acabó de sacar. Eso, ahorita usted, ¿somos hijos de Dios o no? Sí, amén. Ok. A gente no le gusta que usted le diga que usted es un hijo de Dios. ¿No? Usted le dice, pero yo soy hijo de Dios y tú eres una criatura. Ay, ya tiene un problema y ya lo quiere matar, ¿sabe? Si yo todos los días, todos los domingos voy a misa, y yo me sé todas las letanías, y yo rezo tantas Ave Marías y tantas Padres Nuestros y hasta credos también, que son más difíciles, también le hago. 50, 60, eso no le pasa del techo. Porque cuando el Señor lo investiga, está muerto en sus delitos y pecados. Todavía no ha entrado a esos ríos de agua viva que fluyen dentro de usted. Y usted todavía no ha nacido de nuevo. De modo que usted todavía tiene demasiados problemas para hablar con nuestro Padre Celestial. Porque usted necesita un intermediario. ¿Cuál es el intermediario que tenemos nosotros ahora? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cierto? Romanos dice, porque nosotros no sabemos qué pedir ni cómo pedir, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede por nosotros con sus gemidos indecibles. Eso está dentro de nosotros. Y Él sabe quién somos nosotros, ¿ok? Usted no le puede cerrar la puerta. Si usted se enojó, si usted tuvo unos celos, una envidia, miró mal, deseó algo, alguna cosa pecaminosa, entonces el Espíritu Santo que está en nosotros, inmediatamente Él es Dios y Él lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Yo al principio. Vete y no peques más, ¿ok? Y eso sigue todavía caminando. Vete y no peques más. Continúa caminando en nosotros los seres humanos. Porque somos pecaminosos, hermano. Tenemos la debilidad de en cualquier momento cometer un error con nuestra mirada, con nuestro pensamiento, con nuestro hablar, con nuestra manera de ser. Nosotros pecamos, seguimos pecando. ¿Ok? ¿Vamos a ser glorificados? Claro que sí, es un proceso. Lo único que tenemos que reconocer. Porque si pecamos, abogados tenemos. Si decimos que no somos pecadores, nos hacemos mentirosos. ¿Ok? De modo que eso es una de las cosas de irnos perfeccionando nosotros hacia el camino, hacia el cielo. ¿Ok? Por eso es que la iglesia que el Señor viene a buscar es una iglesia santa y sin mancha. ¿Ok? Porque en el momento que el Señor venga, usted en la mañana se fue de rodillas y le dijo, Señor, perdóname por todas las cosas que he cometido hoy contra ti y contra mi prójimo. Y en ese momento quedas limpio. De modo que si el Señor viene por ti, te vas limpio, te vas santo y te vas sin mancha. Porque una vez más reconociste que eres débil y que el único que verdaderamente pues, nos perdona y nos cambia y nos transforma todos los días es el Todopoderoso, el gran yo soy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, hermanos, hasta aquí llegó, pues así termina. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios, que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Eso fue un dilema grande hasta el día de hoy, con esta gente en este mundo.
¿Ok? Porque nosotros decimos, los hijos de Dios, nosotros los cristianos, que nosotros somos los hijos de Dios. Y mucha gente religiosa de este mundo no se toman como hijos de Dios. No. O sea, creen que Dios está tan lejos que nunca ha tenido una comunicación con Él, que ellos no se creen hijos de Dios. Entonces nosotros no es que los creamos, sino que Dios nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. ¿Okay? De modo que eso no fue don, sino el amor de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ok, el que no cree, ¿qué le pasa? Será condenado. Está perdido. Allí dice no se pierda, es que está perdido. Y la única manera de volverse a encontrar es yendo donde Cristo. La mayoría de las religiones de este mundo hoy en día no creen que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios. Y desde allá, de esa profundidad cuando Él vino, estas personas querían matarlo porque se hacía como Dios, se hacía igual a Dios. Querían matarlo y lo perseguían para matarlo. Aunque ellos nunca habían tenido el contacto con Dios, como dice, ¿no? Si yo soy el que bajé del cielo. Después, más adelante, nosotros vamos a estar viendo el yo soy. Él comienza luego ese yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la vida verdadera, yo soy la puerta de las ovejas. Y entonces todo esto está aquí en Juan. Y entonces Él nos está diciendo, comprobando todas estas cosas que nos está diciendo, ¿cierto? No con palabras, sino con hechos, con cosas reales. Aunque la palabra de Dios es espíritu y verdad. O sea que si creemos en lo que Él nos está diciendo a nosotros, vamos a tener un cambio radical en nosotros, los seres humanos. Un cambio total y radical, ¿cierto? Por eso es que el Señor, muchas veces las personas se creen que somos extraterrestres. Sí somos extraterrestres, pero no en el sentido de que estamos en otro mundo, sino que no participamos del mundo. Porque estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Porque nosotros no participamos de sus cosas. Nosotros no. Y si usted participa de eso, pues examínese, porque el Señor le dice, vete y no peques más. ¿No? Si usted viene, muchas veces hay gente que viene y entonces luego iba a participar. ¿En dónde? En las fiestas mundanas, a participar con las cosas de lo que más adelante, que estamos estudiando y que mañana vamos a seguir predicando sobre lo que el Señor nos manda, ¿cierto? A que nosotros no participemos de los sacrificados de los ídolos, que no participemos de idolatrías, ni que nosotros tampoco nos confabulemos con esta gente. Eso es no ser del mundo. Digamos, yo soy cristiano, ok, me gusta la música, vamos a buscar una música pues que le agrade a Dios. Pero hay una música que no le agrada a Dios, una música que son morbosas, son sexuales. Te sacan de las cosas, hablan de cosas que no son, que son irrespetuosas hacia Dios, irrespetuosas hacia la gente. Y hay gente que es irrespetuosa hacia Dios, irrespetuosa a la gente también. Y esta gente, pues, usted tiene que, supuestamente, pues, aceptarlos. Pero hay una aceptación. Ok, tú puedes vivir lo que sea, pero no lo hagas en mi presencia, vete de mi lado. Si quieres venir, pues ven, ya se acabó lo que estaba aquí. Ok, hermanos, hasta aquí nomás. Entonces lo que procuraban era que matarlo porque él se había hecho igual a Dios. Y entonces eso era una cosa grave, quebrantar el sábado. Y vamos a seguir estudiando porque la mayoría de los milagros que el Señor hizo, los hizo en sábado, porque Él es el Señor del sábado. O sea, la sombra que había de venir ya llegó. Lo que Él iba a entrar a ofrecerle al Señor en ese momento, ¿cierto? Que era su presente, fue esa alma redimida. Fue ese hombre que luego entró por primera vez al templo en 38 años, ¿cierto? A alabar, a bendecir, a glorificar y darle la honra y darle gracias a Dios. Dios está esperando también que la gente abra las puertas de su corazón para que el Señor entre a nuestros templos y podamos decir tranquilamente que somos hijos de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y tengan buenas noches. Amén.